Vamos a hablar de cambio y transformación. ¿Qué es el cambio? El cambio normalmente es algo que viene de fuera. El cambio es cuando tu médico te dice que tienes que dejar de fumar, o perder peso, o hacer más deporte. Cuando tu pareja te dice que la relación no acaba de ir y que tenemos que trabajar en algunos aspectos de la relación. Cuando tus compañeros de trabajo o tu jefe te dicen que hay que cambiar, que hay que reducir costes, que hay que ser más eficaces, que hay que reinventarnos, que tenemos que digitalizarnos, que tenemos que integrar nuevos valores porque el mundo se mueve, las cosas están cambiando y tenemos muchos desafíos por delante en situaciones especialmente complejas. El cambio es algo que viene de alguna manera, incomodar, a zarandear, a molestar. Todo cambio, a mí me gusta dibujarlo como una ecuación. Cambio es igual a necesidad menos resistencia. Todo cambio es igual a una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Es evidente. Por lo tanto, el cambio es una colisión de fuerzas. Cambio, deje de fumar. Necesidad, reducción de inhalación de tabaco. Resistencia, caramba, el placer que me da fumar. Por lo tanto, si la necesidad es que yo reduzca algo que me da placer, va a haber una lucha. Pero sí, está claro que el médico me dice que tengo que dejar de fumar. Todo cambio es un tienes que, debes, deberías, es un imperativo, que va desde una invitación hasta una imposición. O sea, deberías, te convendría, hasta un tienes que hacerlo. Por eso el cambio que genera inercia, pereza, apatía, resistencia, expectativa de pérdida, O sea, me tengo que dejar de un placer para tener salud, pero si el placer es inmediato, la salud... Por eso a veces cuesta tanto cambiar. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque, como te decía, el cambio no es una elección. El cambio viene de fuera. Puede ser quien sea que te dice tienes que cambiar o te invito a cambiar o deberías cambiar. Y a veces añaden por tu propio bien. Frente al cambio está la transformación, que es muy distinto. La transformación es la elección interna consciente y voluntaria de un proceso de cambio. Y entonces, si el cambio genera inercia, pereza, expectativa de pérdida, resistencia, la transformación no, la transformación normalmente va acompañada de elección, alegría, esperanza, ilusión, proactividad, coraje. ¿Por qué? Porque te he dicho hace un momento que para mí el cambio es igual a necesidad menos resistencia, dos fuerzas que se pelean. ¿Pero qué es la transformación? La transformación es cambio más sentido, es cambio con sentido. No con sentido, que también, cambio con sentido. En la transformación, claro que hay un cambio, sigue habiendo esa necesidad que lucha con una resistencia, pero viene algo que vence a la resistencia, que es el sentido. El sentido puede ser un catalizador de la transformación extraordinaria. Cuando una persona tiene claro el por qué tiene que cambiar, entonces el tiene ya desaparece. Decide cambiar y se transforma. Me gusta poner el ejemplo de un amigo mío, fumador, empedernido, que es su médico de empresa. En una revisión le dijo: amigo, o dejas de fumar o dentro de un año tendremos que hacer un proceso de quimioterapia porque es muy probable que tengas tumores en los pulmones. Y este amigo decía: yo no quiero dejar de fumar. Cambio, deja de fumar, igual a necesidad, reducción de humo de tabaco, menos resistencia al placer que le daba fumar, la ansiedad que le reducía, el hábito que tenía de fumar después de la cervecita o después del café. Había muchos condicionantes: la adicción a la nicotina, la asociación a un momento de consumo, la reducción de la ansiedad. Y el que dijo: yo no dejo de fumar. Pero pocos días después se presentó su hija de casi 30 años a casa, que vivía en pareja y hacía años con un chico, y le dijo a él y a su mujer: vais a ser abuelos, estoy embarazada. Esto no estaba en el guión, esto él no se lo esperaba. Y entonces, ¿sabéis qué pasó? Se fue a dormir en estado de shock, súper feliz. No se esperaba que su hija le vendría diciendo que serían abuelos y que ella quería tener el niño con mucha alegría y todos. Les pilló por sorpresa. Y a la mañana siguiente él mismo nos contaba a su grupo de amigos que se levantó, tiró todo el tabaco, tiró toda la mecha que tenía en casa. Hasta su mujer le dijo: para, porque déjame algunas cerillas porque nos pueden ir bien por si tenemos que prender algo.
Porque el hombre lo tiró todo, todo lo que tenía que ver con el tabaco. Y se transformó. Pero ¿por qué se transformó? Porque había un sentido que impulsó con mucha fuerza la transformación. ¿Cuál era el sentido? Ver la cara de su nieta, finalmente fue una niña. Y te decía el otro día que el sentido tenía que ver con el amor. Por lo tanto, ¿por qué te estoy contando esto? Porque la transformación existencial, tu transformación, pasa por encontrar un sentido muchas veces. Si encuentras un sentido, por ejemplo, a la hora de hacer deporte, no te lo tienen que decir. Si tú tienes claro cuál es el beneficio que vas a obtener en esa práctica deportiva, en la práctica meditativa, por ejemplo, en desarrollar una habilidad para hacer mejor tu trabajo, para ser más competente, no te tendrán que estar empujando para que cambies. Elegirás transformarte. La elección se produce naturalmente porque tienes claro que eso, fíjate la frase, vale la pena. Vale la pena. Ya lo dice la frase. Vale la pena el esfuerzo, el dolor, la disciplina, el sufrimiento, de la integración de un nuevo hábito, de la renuncia a un hábito malo. El sentido vale la pena. Hay pena, pero la vale. Por eso es tan importante, si somos líderes, si llevamos proyectos, si trabajamos en equipos, trabajar para crear una visión compartida con todos, un ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Más allá de la estrategia, de la misión, ¿qué nos une? De la táctica, ¿qué nos une? ¿Cuál es el sentido de nuestra colaboración? Y el sentido es trascendente, va mucho más allá del pequeño yo. Toca dimensiones, llámales si quieres espirituales. No me refiero a la religión, no hablo de dogma, hablo de trascendencia, hablo de servir, hablo de ser útil, hablo de inspirar, hablo de mejorar el mundo, hablo de cuidar, de amar, de conjugar niveles de conciencia muy elevados que van desde el rigor hasta el amor, pasando por supuesto, comenzando por el coraje y siguiendo por la voluntad de servir, por la voluntad de mejorar. El sentido es eso. Y el sentido es lo que nos permite transformaciones sostenidas en el tiempo. Por eso es fundamental saber encontrar qué es lo que nos cataliza, qué es lo que nos mueve, porque ahí está la buena suerte. Sí, porque asume el desafío. ¿Por qué se va al bosque encantado buscando un trébol entre? Imaginad aquí. ¿Por qué hay gente que le llaman bobos, locos, ingenuos? ¿Por qué? Porque hacen cosas que parecen imposibles, ¿no? Ya lo dice el dicho, como no sabía que era imposible, lo hice. Como no sabía que era imposible, lo hice. Sid lo hace para compartir el trébol de 4 hojas con la gente a la que ama. Y ese es un catalizador fundamental. Cuando uno tiene un sentido de servicio, de entrega, de mejora de la vida de los demás, de hacer crecer a los demás, la fuerza interior, los valores se catalizan. Surge el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, la entrega, la eficiencia, todo junto. Así que este es el sentido de mi trabajo y este es el sentido que supongo que nos lleva a estar aquí.